Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien, deseo que estén muy bien, que estén experimentando mucha paz, mucha alegría con sus familias, con sus amigos, con la gente que ustedes aman, la gente que a su vez los ama a ustedes. En estos días de tranquilidad, días de sosiego, de paz, de recogimiento y todas esas cosas. Ya me van entendiendo. Aunque la verdad es que en estos días yo paro cero. Pero entiendo que otras personas sí lo hacen. Y otra corrección que voy a hacerme a mí mismo. Yo creo que en lugar de desear todas estas cosas, bastaría con desear una sola. Porque esa cosa sola envuelve a todas las demás. Y me refiero a la conciencia, que de eso es lo que voy a hablar. Por cierto, el otro día me dijo mi hijo, me dijo, tú haces videos para YouTube, ¿verdad? Yo le dije, sí, ya te estuve viendo, pero si me permites una recomendación, están muy largos. Y la gente no los va a ver. Y entonces yo me quedé pensando y le respondo, ¿sabes qué? Es que no pueden ser de otra manera. Hablo de asuntos que toman tiempo. Hablo de cosas que tienen que tratarse muy, muy despacio. Y me dijo, bueno, de eso te resta posibilidad de alcanzar a gente, ¿no? Te resta audiencia. Y yo me reí, pero después pensé, ya no le dije, hombre, no me resta audiencia, me deja solo con aquella audiencia que debe estar conmigo, que quiere estar conmigo y que puede caminar conmigo, que puede ser parte de mi equipo, como voy a mencionarlo ahora. Recuerden que soy aquí un hombre solo, entonces si hay alguna imperfección, ustedes disculpen, no hay un equipo detrás de mí. Pero lo importante es que hay de este lado un gran compromiso por ser transparente al abordar temas que yo creo que son muy importantes para el desarrollo profesional, personal, mental, espiritual de las personas en estos nuevos tiempos, en esta nueva era que estamos viviendo todos, y quien no se dé cuenta de ello, pues está muy perdido. Son los tiempos de la conciencia. Por eso he dicho que conciencia es la palabra que abarca todo lo demás. El problema con una palabra como conciencia es que es una palabra muy abstracta, muy ambigua. Puede significar todo. Y aquello que significa todo termina por significar nada, ¿verdad? Pues a mí me interesa explicar aquí que la conciencia sí significa algo. Algo concreto. Hay una expresión en inglés que me gusta mucho, que es self-awareness, que me parece que engloba mucho esta noción de la conciencia. Muchas veces, muchachos, las personas vivimos atrapados por agentes externos, por situaciones, condiciones externas que nos distraen y nos alejan de la conciencia. Por ejemplo, si yo no tengo recursos suficientes y tengo una familia y tengo que velar por ella, pues obviamente yo estaré preocupado por estas cosas. Esto me aleja de la conciencia. Si yo tengo una enfermedad, Dios guarde la hora, pues yo estoy preocupado por esto. Esto me aleja de la conciencia. Si yo tengo un conflicto con la pareja, esto me aleja de la conciencia, o con mis hijos, o mis hermanos, o mis padres, o quien sea, con alguien querido. Esto me aleja de la conciencia. Entonces ya te darás cuenta que alejarnos de la conciencia es la cosa más fácil del mundo, porque la vida cotidiana que vivimos todos nosotros está rodeada de estímulos, de situaciones que nos distraen, que nos sacan de nosotros mismos. Entonces yo creo que nuestra más alta prioridad ahora mismo es volver hacia el mundo íntimo, personal e intransferible que somos todos. Yo decía en un capítulo, por cierto, alguien me dejó un comentario, acabo de ver. El capítulo se llama Un nuevo modelo de liderazgo, ¿sí? Y la persona se llama Omar Pérez Pérez. Me dice, excelente canal perdido de YouTube. Hombre, perdido no está, está encontrado, tú lo has encontrado, y con que tú lo hayas encontrado,
créeme que me basta y me sobra. Porque no es poca cosa, cada persona es un universo. Yo estoy hablando con un universo. Entonces, es una realidad fabulosa. ¿Cómo va a ser poca cosa eso? Bueno, entonces yo decía que ya se me olvidó lo que estaba diciendo. Ya ven, me distraje del mundo interior. Claro, hay que volver hacia el mundo interior. Eso decía, ¿no? La intimidad, a lo intransferible que somos todos nosotros. Ya sé. Yo decía en ese video, ya me acordé. En ese video citaba yo la necesidad de establecer un nuevo liderazgo. Un liderazgo como una acción de servicio, de construcción dentro de una organización, ¿verdad? En torno a un nuevo paradigma, que yo le llamaba un paradigma centrado en la persona, o human centered, como dicen en inglés. Bueno, tiene que ver exactamente con esto, porque las organizaciones necesitan un cambio de paradigma, un cambio de conciencia. Trascender el modelo piramidal jerárquico que premiaba y castigaba, y con base en ese premio y castigo que es conductista, un modelo conductista, buscaba que los equipos se organizaran y trabajaran con eficiencia. ¿Funciona? Sí funciona. Es mucho más fácil que funcione eso que ir a darle a las personas una sobada en la espalda y un abrazo, ¿no? Eso es evidente. Pero no es el modelo ideal. No es el modelo ideal porque no ha sido capaz durante un siglo de generar el compromiso y la conexión necesaria de las personas dentro de una organización. El cambio de paradigma al que hace mención Fred Kaufman, ¿verdad? Fred Kaufman, por cierto, por acá voy a poner una foto para que lo conozcan, si no lo conocen. Y acá en la descripción dejaré unos vínculos, unos links a algunos de sus libros. Porque es un autor necesario, ¿sí? Es un autor que yo estimo mucho. A él no lo conozco personalmente. He hablado con gente cercana a él. Con él no. Porque él escribió antes que yo lo que yo quería escribir. Los libros que él tiene, un par de ellos al menos, son exactamente los libros que yo planeaba escribir. Y que he escrito artículos, ¿no? Pero no un libro. Porque es claro que esto está flotando ya en el aire, ¿no? La idea de un negocio, de la empresa, la organización empresarial con sentido, como el nuevo paradigma. Así que si le quieren echar un ojo, para que tengan más o menos una idea de las lecturas que yo hago, aquí está abajo pues la información. Conciencia, vamos al trabajo, conciencia. Conciencia de que yo les prometí que les iba a hablar de cosas muy concretas. Bueno, voy a empezar, fíjense bien, no voy a empezar filosóficamente, voy a empezar sensorialmente. La conciencia primera es una conciencia que nos entra por los sentidos. Voy a ser muy aristotélico aquí. Es lo que nosotros vemos, lo que nosotros observamos, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros olfateamos, lo que nosotros percibimos con estos 5 canales humildísimos que tenemos, que son los sentidos, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo aquí? Y si ustedes me apuran un poco, yo les diré que la conciencia, en su sentido más elemental e inmediato, es conciencia del aquí y el ahora. La recuperación del momento presente, ¿no? El mindfulness, que todo mundo habla, ¿no? El mindfulness. Bueno, recuperar el momento presente. Yo creo que el primer paso a la conciencia es recuperar el momento presente, aquí y ahora, aquí y ahora. Eso es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy aquí con todos ustedes conversando y estoy endemoniadamente feliz porque siento que estoy sirviendo. Y si estoy sirviendo, pues quiere decir que hay una razón de ser, hay un sentido para mis días, ¿no? Así que es lo que tengo. Pero si no estuvieran ustedes aquí ahora conmigo, pues yo estaría sentado pues allá en mi escritorio, probablemente escribiendo, o recargado así con los pies arriba del escritorio en mi silla leyendo. O a lo mejor simplemente sentado viendo a través del amplio ventanal que tengo aquí a la derecha, viendo el sol esplendoroso como se refleja en la nieve. Maravillado, ¿no? Por la belleza del mundo natural. Maravillado por tanta belleza. A mí
me sobrecoge mucho. A veces me emociono tanto por la belleza, solamente de contemplar la belleza, que digo, gracias Dios mío, gracias, 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 no merezco tanto, gracias. Yo sé que se ve fatal esto que tome, pero aquí tengo que usar la calefacción porque hace mucho frío y me reseca tremendamente la garganta. Bueno, esa es la conciencia más básica. Pero demos un paso hacia adelante. Vamos a expandir un poco el círculo. Sí, es lo que yo percibo con los sentidos, pero hay algo más. El día a día. El día como unidad esencial de mi existencia. ¿Soy consciente de esa jornada? Lo que los antiguos llamaban singladura. ¿Soy plenamente consciente de ello? Yo te propongo 3 cosas en torno a la conciencia de la realidad. Yo te pido que pienses en lo siguiente. Que sepas que la realidad condiciona y mucho, pero no determina. No determina, pero condiciona. No es lo mismo nacer en una familia pobre que en una familia rica. Eso es evidente en sí mismo. No determina, pero condiciona. No es lo mismo nacer en una familia donde te quieren y te brindan cariño. Haber nacido en una familia donde se expresaba la ternura es un privilegio que no se paga con todo el oro del mundo. Que tu padre y tu madre te acariciaran, te abrazaran, te besaran, expresaran de manera verbal lo mucho que te querían. Eso, óyeme, eso es un tesoro que te acompañará por toda tu vida. Está ahí en tu corazón hasta que tú te mueras, ¿no? ¿Verdad? Hay gente que no tuvo esto. Es su realidad. Condiciona, pero no determina. Y yo menciono esto porque es muy fácil caer en la tentación del modelo determinista, ¿no? Entonces, creer que una persona, porque nació con X o Y circunstancias, la persona está determinada a ser de tal o cual manera. Óigame, no. ¿Y la libertad humana dónde me la deja usted? Otra condición propia de la conciencia de la realidad es que la realidad cierra y abre puertas. Creo que es el episodio 20 o 21, me parece, de la primera parte del Quijote, menciona Don Quijote su famosa frase: donde se cierra una puerta, querido Sancho, otra se ha de abrir. La realidad es así, se cierra y abre puertas. Cierra y abre puertas constantemente. ¿Y eso es bueno o malo? Bueno, eso es lo que es. Esa es la realidad. De tal manera que cuando la puerta se te abre, muchacha, muchacho, pues celebra, tienes que estar muy contento, muy alegre, evidentemente que sí. Pero no pierdas de vista que mañana o pasado se te va a cerrar otra. Y al revés, si estás hoy vapuleado, garroteado, ya, porque te han cerrado una puerta detrás de otra, sábete entonces que nunca está, como también dice el propio Quijote, nunca está tan cierto que nos va a ir bien como cuando nos han apaleado muchas veces, ¿no? La conciencia de la realidad es sobre todo entender que la realidad es un llamado siempre. La realidad nos está interpelando constantemente. Nos ofrece oportunidades. Yo, por ejemplo, ¿qué necesidad tengo de estar aquí? Yo podría estar tomando café o haciendo cositas que me gustan, viendo un partido en la tele o leyendo un libro o escribiendo algún articulillo. Yo pude elegir. Es una elección mía estar aquí con todos ustedes. Es decir, yo he respondido a un llamado. Yo he atendido ese llamado, por eso es que estoy aquí. La vida no deja de llamarnos. La realidad es ese llamado. Entonces, entender estas cosas es ser conscientes de nuestra realidad. Implica hacer una evaluación de nuestras condiciones de entrada, tener una visión realista, entender que hay días buenos y hay días malos, y saber que nos están llamando y que es
nuestra responsabilidad atender ese llamado. Pero que no estamos obligados. Porque si estuviéramos obligados no hubiera virtud, no hubiera mérito alguno. Somos libres para atender o no el llamado de la vida. Eso lo determinas tú y tu conciencia. Bueno. 2. Ahora sí, vamos a la parte metafísica. Quise empezar de lo concreto para no perdernos, ¿ya? Conciencia del ser. Lo voy a poner de la manera más sencilla. Mira, significa entender que yo soy una persona única, irrepetible, que no ha habido ni habrá nunca en la historia del cosmos nadie como yo. Y mira que si esto no es una cosa maravillosa, si esto no te pone los pelos de punta y te llena los ojos de lágrimas, pues yo no sé qué pueda hacerlo. Y no es un buen deseo, es una realidad absoluta, una realidad total. Es así como te lo estoy diciendo. De tal manera que tu unicidad te vuelve indispensable. Hay una versión de los hechos que solamente es posible porque tú existes. Y si tú no existes, si tú desapareces, se habrá perdido algo para siempre. De esto deviene la noción de dignidad que cada una de las personas tiene. Porque tú eres único e irrepetible, sí, entre únicos e irrepetibles. Entre versiones originalísimas e insustituibles del cosmos, del mundo, de la realidad. Incluso dentro de una misma familia, personas, hermanos que han vivido, que han tenido las mismas circunstancias de vida, los mismos padres, las mismas condiciones económicas, el mismo tiempo, etc. Pues resulta que cada uno tiene una versión diferente, ¿no? Cada uno tiene su propia versión de los hechos y es normal que sea así. Así que tu unicidad te confiere dignidad y tomar conciencia de la dignidad ha de ser fundamental para todo en tu vida. Para amar, para celebrar, para trabajar, para hacer lo que quieras, para existir y para actuar políticamente. No puedes menospreciarte, no puedes creer que vales menos que los demás como tan comúnmente ocurre. O no puedes despreciar a los demás, no puedes menospreciar a los demás. Porque cada uno encarna, y esto estoy pensando ahora mismo en el liderazgo, ¿no? En el alto deber moral del líder de un grupo, de entender la dignidad de cada uno de los miembros de su equipo. La conciencia del ser es conciencia de dignidad. Es también conciencia de sentido o de significado. Significado o sentido. Son dos palabras que voy a utilizar de manera intercambiable. Lo voy a poner de manera muy sencilla. El sentido de la vida, que suena como una palabra muy, muy grande, I water down, como dicen en inglés, yo lo reduzco a 3 conceptos: lucha, gozo y creación. El sentido de la vida supone que nosotros vamos a luchar, vamos a resistir, vamos a enfrentar con entereza los problemas que la vida nos va poniendo delante. Miren, comúnmente nuestros problemas son siempre grandes. Nosotros creemos que son grandes y actuamos en consecuencia. Nos quitan el sueño, nos producen palpitaciones, incrementan nuestra ansiedad. Y esos mismos problemas, desde fuera, para otra persona que está enfrentando cosas más serias, pueden parecer cosas muy pequeñas. Entiendo que tú lo vives porque estás atrapado dentro de ti, ¿ya? Entonces, cuando luchemos, tengamos la prudencia suficiente para relativizar nuestras propias luchas. Hace unos días hablaba con una persona que me notificó que está enfermo. Es un hombre un poco más joven que yo, tiene 2 hijos más pequeños que los míos. Y esta persona me notificó que está enferma de gravedad, tiene cáncer en el cerebro. Y desde esa conversación yo no he podido dejar de pensar en esta persona. Y también en mí. También en mí. En cómo algunas cosas que yo consideraba serias, cómo algunas cosas que yo consideraba determinantes incluso, no lo son.
pero para nada. Entonces, luchar sí, pero entendiendo que no somos el centro del universo. Eso es conciencia de significado. Conciencia del significado significa también gozar, aprender a gozar plenamente todo lo que es gozable. La conversación, la comida, el descanso, el amor, el sexo, ¿cómo se dice esto? El ocio, la lectura, el trabajo mismo tiene su parte gozosa, sin duda alguna. Asir la vida desde la conciencia es asumir la vida con gozo. Esto es darle significado, descubrir el significado que nuestros días tienen. Creación. El significado es comprender la importante tarea que tenemos que llevar a cabo nosotros, que es la de crear cosas. No importa cómo sean, no importan, tenemos que crear. Hoy, al terminar este día, quedará este video ahí y estará ahí durante mucho tiempo. No sé qué vaya a pasar en el futuro con YouTube, ¿verdad? Pero a lo mejor ya estaré muerto y estará este video ahí. He dejado una marca, una huella en el mundo. Y créeme que estoy siendo radicalmente transparente. Estoy comunicando las verdades más recurrentes y profundas de mi conciencia intelectual y espiritual y emocional. Y que yo creo que son importantes. Creo que estamos atravesando un cambio de paradigma. Y creo que entender esto nos puede ayudar como seres humanos, como especie, en muchas áreas de nuestra vida. Yo trabajo en las organizaciones, pero entiendo, y yo soy promotor de este cambio de conciencia, que supone cambios de la persona también. No creo que una organización sea una suma de instrumentos. No creo que el capital humano sea un instrumental humano, ¿no? Es riqueza humana, que es un término que me gusta a mí mucho más. Entonces, crear, dejar algo, asumir con madurez que somos imperfectos, pero somos dinámicos. Yo he dicho antes que la realidad nos demuestra que las puertas se cierran y se abren. Esto nos habla de un cambio constante de escenarios. He hablado también de que la vida, la realidad, es un llamado siempre. Pues bueno, si las cosas no salen bien, ya saldrán bien mañana, saldrán de otra forma. Y la experiencia que uno tiene cuando comete errores es una experiencia impagable. Uno no va y compra experiencia en pastillas en una farmacia. Oiga, señorita, deme por favor ahí $500 de experiencia vital, ¿no? Como si fueran vitaminas. O póngame unas dosis ahí, unos jeringazos ahí de experiencia porque quiero ser un hombre muy sabio. No, eso no funciona así. Si usted quiere ser una mujer sabia, un hombre sabio, lo que necesita es vivir y asumir la vida con todas sus consecuencias. Espero que se esté escuchando bien, ¿eh? Porque tengo prendida la calefacción, he dicho, pues, entonces, luego grito mucho y se distorsiona. En mi salón de clases, casi siempre hay algún estudiante, casi siempre es una chica, ¿no? Que me dice, ya no grite tanto, por favor, que me asusta. Yo les digo, es que así hablo, yo hablo muy fuerte y grito mucho. Me emociono, pues. Bueno, conciencia de realidad, conciencia del ser, conciencia del diálogo. Y esta parte es muy interesante, aquí se va poniendo más rico, más calientito, ¿no? Nosotros somos seres verbales. El ser es un ser verbal. Heidegger decía que la casa del ser era el lenguaje, ¿no? No paramos de hablar. Yo quiero mucho a mi perrito, ¿no? Me lo como a besos y juego con él. Es medio especial, no es tan simpático, no me pela mucho. Pero a veces me entusiasma mucho estar con él cuando él anda de buenas. Y le digo, ¿cómo te quiero, cabrón? Y qué pena me da que no pueda hablar contigo. Qué pena me da que no puedas sentarte ahí, platicar, conversar como si fuéramos dos amigos. Y es que el diálogo es la parte fundamental, es una parte fundamental de nuestra existencia. El ser es emanación, es flujo. El ser es un ser dinámico, está proyectándose siempre, está saliendo siempre, está buscando construir puentes sobre el abismo. A eso le llamo yo el diálogo. Y el diálogo fundamental, el diálogo primordial, es el diálogo que
uno tiene consigo mismo, ese diálogo interior o ese monólogo interior que no cesa, ¿verdad? Está ahí totalmente, que no puede parar. Así como no podemos parar de movernos, porque nos convertiríamos en una piedra, y somos seres animados, tenemos que movernos. De igual manera no podemos detenernos, tenemos que seguir, me refiero verbalmente hablando, tenemos que estar hablando. Si tú has practicado mindfulness alguna vez, sabrás lo difícil que es, ¿no? Estar así con tus piernas así separadas y poner tus manitas sobre tus rodillas, estar más o menos derechito, cerrar los ojos, exhalar, concentrarnos en la respiración, concentrarnos aquí en la parte de la boca del estómago, dicen, ¿no? El diafragma. Inhalar por la nariz, exhalar por la boca, concentrados aquí, etc. Tú conoces ya esto, si has practicado el mindfulness, que es una maravilla. Me ayudó con unos problemas de ansiedad terribles que tuve el 2015. Bueno, te darás cuenta que no puedes dejar de pensar. Es imposible estar en absoluto silencio. Pasan ideas. Ay, tengo que ir a comprar leche y plátanos y huevos y tonterías de esas, ¿no? Uy, no he terminado el artículo que tengo que entregar. Nuestra mente no para. En el caso del mindfulness, para mí era un gran reto, ¿no? Hasta que una persona me dijo, oye, es que tú no has entendido, no se trata de que tengas la mente en blanco, ¿no? Se trata de que no te aferres a esos pensamientos, que los dejes pasar, como se ven pasar los automóviles por la avenida. El diálogo conmigo mismo es parte esencial de mí, sí. Es fuente de significado, es fuente de ideas, es fuente de... Ayer mismo fui a comprar una guitarra usada, que era una buena oportunidad. Entonces tuve que manejar en la carretera como a unos 35 millas de aquí, más o menos. Y camino hacia allá, se me vino un título creo que bueno para un posible libro, y en cuanto llegué ahí afuera de la casa de la persona que me iba a vender la guitarra, saqué el teléfono y escribí esas ideas que me vinieron producto de ese flujo de conciencia, de ese diálogo que tengo conmigo mismo, ¿verdad? Ahora, ese diálogo no se contiene en sí mismo, es un diálogo que se rebosa, que demanda salir al encuentro de los demás. Tenemos un diálogo con Dios. Y aquí no estoy hablando del Dios teologal, ¿eh? Estoy hablando del Dios de Bhakti, el gran otro, la otredad absoluta, que incluía el Dios teologal también, ¿verdad? Si tú te levantas, yo acabo de decir que digo, gracias Dios mío, yo hablo con Dios. Dios no me habla a mí, pero si me hablara me asustaría. Yo creo que es mejor así, ¿no? El silencio de Dios está lleno de sentido. Así como a Dios yo le digo, mira, muchas gracias por este bonito paisaje. A veces le recrimino cosas y a veces le digo, hombre, podrías ayudarme un poco, ¿no? Tonterías así. Es que Dios es el gran otro, decía Bakhtin, es el Dios mundo. El Dios teologal es el Dios antropomórfico de los cristianos, o el Dios abstracto, ¿no?, de otras creencias, o la vacuidad, ¿no?, de los budistas. Ese gran vacío que da forma a la existencia. Es como el hoyo de la dona, pues, ¿no?, del donut. Es un vacío que le da forma al círculo. Uno dialoga con el mundo también, ¿sí?, con las circunstancias, con los acontecimientos del mundo. Ese es el Dios mundo, no el Dios persona, no el Dios Padre, uno y trino de los cristianos. Ese diálogo es fundamental, ese diálogo es necesario también. Ese diálogo responde a un llamado personal de necesidad, de conexión con una conciencia trascendente. No voy a detenerme aquí porque esto ya se pone medio hairy, dicen en inglés, ¿no? Medio peludo, ¿no? Medio complicado. Pero creo que me entiendes.
hablo de la vocación religiosa de la persona, que nos hace mantener ese diálogo constante también, como el monólogo interior. Y por último, el diálogo con los demás, el diálogo que yo estoy teniendo contigo ahora mismo. Aunque tú no estás aquí, ¿verdad? Pero si estuvieras aquí, si yo estuviera en un salón de clases o en una conferencia, tú estuvieras sentado ahí, yo estuviera hablando contigo y al final tú podrías hablar conmigo también y me podrías decir, mira, pero yo pienso esto otro, estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto otro, y conversaríamos. Y sería, estoy seguro, muy divertido. A través del diálogo con los demás, nosotros podemos construir sociedades. Podemos construir organización. El gran problema de muchas organizaciones es que no han aprendido a dialogar y tienen reglas de comunicación políticamente correctas que funcionan muy bien para que no haya ofendidos, pero que no funcionan para que la organización cumpla sus objetivos. Ahí cuando no hay satisfacción personal de los miembros de una organización, inmediatamente Recursos Humanos corre a crear un PowerPoint y un workshop, un taller horroroso de no sé cuántas horas al que obligan a ir a las personas porque tratan de reeducarlos para que amen la organización. Las personas van a estar ahí porque tienen que estar ahí, pero eso no es dialogar. Eso no es dialogar. Eso es un simulacro de diálogo. El diálogo con los demás supone la verosimilitud y el compromiso. Que es a lo que yo aspiro con lo que yo estoy hablando aquí, con lo que yo estoy diciendo aquí. Y eso es muy bueno porque como estoy yo apostando por la verosimilitud, pues no tengo que actuar. What you see is what you get. Lo que ves es lo que es, ¿sí? Entonces, si dices, ese tipo de las barbas ahí, qué tipo tan odioso, pues tú tienes el poder con un botón y te olvidas de mí para siempre, ¿verdad? Y si te interesa lo que yo digo, sabes que estoy hablando con verdad y que probablemente podemos generar una conversación, un diálogo productivo, ¿no? Bueno, vamos a acelerar un poco porque no quiero que se me extienda mucho tampoco aquí esta cosa. Cuando hablo de conciencia, he hablado de realidad, he hablado del ser y he hablado del diálogo. También piensa en esto, cuando tú eres consciente de tu realidad, cuando tú eres consciente de tu ser, cuando tú eres consciente del diálogo constante, que es parte de tu vida, que es un eje troncal de tu vida, tú entenderás que todo esto es para algo. Que hay una condición, toma nota de la palabrita, una condición teleológica. Es decir, para algo, ¿sí? Es como, mira, si tú, bueno, los mexicanos que comen tamales me entenderán, ¿no? Si de pronto ves ahí en una mesa, ves masa de maíz y ves hojas de... Allá está mi amigo el perro. Hojas de elotes y ves ahí unas rajas de chile o qué sé yo, carne, aceitunas, gente que detesta las aceitunas, ¿no? Dices, no dices tú, ay, qué raro, ¿para qué será? ¿Para qué será esto? Dices, alguien va a hacer tamales aquí, ¿no? O si ves ahí harina, mantequilla, aceite, huevos, azúcar, y alguien va a hacer un pastel, ¿no? Tú entiendes que hay una condición proyectiva en todo eso. Eso le llamo yo la misión. Entonces, si tú tienes una realidad determinada, tú tienes una conciencia del ser y tú tienes un diálogo constante, ¿qué vas a hacer con ello, muchacho querido? Tú necesitas hacer algo con ello. Tú quieres incidir en la realidad. Nosotros queremos incidir en la realidad. Es parte esencial de la condición humana. Es más, yo diría que toda la literatura que ha existido se monta sobre ese principio de heroicidad. Somos héroes, ¿no? Estamos llamados a recorrer el ciclo heroico. ¿Cuál es tu ciclo heroico? Tener conciencia de una misión es tener conciencia de un ciclo heroico. Es decir, de tu trabajo que vas a hacer, de qué manera vas a hacer, qué vas a hacer con tu carne, con tu sangre, con tus latidos, con tus huesos, con tus dientes, con tu pelo, con tu conciencia, con tus palabras, con tus emociones, con tu experiencia, con tu vida. ¿Qué vas a hacer con todo eso, con toda tu dignidad intransferible de la que he hablado? Eso tiene un valor
que no es mensurable. Por eso me resisto a llamarle capital. Yo le llamo riqueza. Todo eso es una riqueza que efectivamente puede incidir y debe incidir en el mundo material para transformar esa realidad. Y al transformar esa realidad, transformarnos a nosotros mismos. El héroe que regresa no es el mismo que el que partió, caray. Ni el mundo es el mismo después de que el héroe caminó por sus caminos. Yo iría un poco más allá y diría incluso que la misión supone una función revolucionaria, un cambio de paradigma. Si no hay este deseo, esta pasión ferviente de cambiar un paradigma, de romper revolucionariamente y de pararte delante de los demás, así pararte a pecho descubierto y decir, esto soy yo, esto es lo que creo, esto es lo que quiero y esto es lo que propongo, así ya sabes. Entonces, ¿para qué vivir? ¿Para qué vivir? Yo hablaba de que la conciencia del ser supone conciencia de lucha, gozo y creación, ¿no? Pues luchar, gozar y crear. Crear un cambio de paradigma, promover un cambio de paradigma supone luchar contra quienes van a resistirse. Gozar, evidentemente, que supone gozar y necesariamente supone crear. Yo creo que lo hemos estado haciendo mal, ¿sí? Entonces te dirán, bueno, entonces ¿cómo hay que hacerlo? Bueno, ahí está la parte creativa. Podemos hacerlo de esta manera, de la manera B, de la manera C, de la manera D. Pero tú estás interactuando con la realidad, tú estás interactuando con los otros, tú estás gozando la vida y la estás viviendo. De tal manera que cuando llegue tu hora de morir, pues la vida, la muerte no te venga a arrebatar nada, ¿no? Porque tú todo ya lo habrás dejado en el camino. Entonces si llega la mujer de negro ahí, la pálida dama ahí, caballero, vengo por usted, ya se ha cumplido su tiempo. Entonces abres la puerta y sales con lo que traes puesto, ¿no? No te vas a llevar nada porque ya todo lo dejaste atrás. Y todo está produciendo sus frutos, todo está creando sus consecuencias. Todo está generando reacciones que tú no vas a conocer, reacciones insospechadas. ¿Me sigues? Porque has vivido, porque no has sido cobarde, porque has sido capaz de jugarte la vida por tu propia vida. Para mí eso es vivir desde la conciencia. Yo tengo un prurito, ¿no? Yo tengo un cierto resquemor con la gente que habla de la conciencia y habla siempre en términos muy místicos. Que me parece que es una mistificación, una transfiguración o una deformación del término conciencia. Pues la conciencia es sentir bonito, son seres emocionales, se visten de blanco, ¿no? Se juntan ahí en los parques a hacer yoga. Está muy bien que lo hagan, pero eso no basta. Eso no basta. Además es necesario tener una misión y amarrarte las faldas ahí o los pantalones o lo que traigas puesto para salir y a poner la jeta y quedar mal con gente y tener que confrontarte con personas. Eso es parte de la conciencia. No solamente estirarte como chicle sobre un tapete ahí, un mat. Bueno, terminamos. Realidad, ser, diálogo y misión. Así que soy un héroe, sí. Además que estoy llamado a la revolución, al cambio del paradigma, sí. ¿Por qué? Bueno, porque busco una redención personal y colectiva. Una redención que supone un reconfigurarme, un transformarme desde la raíz a partir de mi voluntad, mi esfuerzo y mi compromiso. Pero no basta solo eso, muchachos, no basta solo eso. Además es necesario un proyecto. Y aquí termino. Todo este camino va a dar a la noción de proyecto, que es lo que yo discuto con las organizaciones. Ustedes empiezan desde el techo y se olvidan de lo que está abajo, así que no es extraño que ¡pum!, se caigan los tejados. El proyecto supone que cuando tú llegas a él, es porque tú ya has recorrido este camino de conciencia.
que ya has evaluado tu realidad, que has sido plenamente consciente de tu condición existente, que has sabido crear un puente de diálogo contigo mismo, con la realidad, con Dios, con los demás, que además asumes una actitud de coraje y de entrega, ¿no? Que yo le llamo la misión. Sí, todo eso está muy bien, pero todo eso sigue siendo teórico. Yo me pararía y te diría, bueno, pues ya se acabó aquí el taller, el video, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a empezar? ¿Quién va a dar el golpe para tumbar el árbol, pues? Ya estuvimos teorizando de cómo pegarle, afilar el hacha y cómo darle con qué ángulo y con qué fuerza para que sea más productivo el golpe. ¿Sí? Muy bien, pero bueno, ¿quién va a ser el primero que va a decir estas manos y estos brazos están aquí para que sirvan? ¿Qué vas a hacer? Y te dejo con estas preguntas. Si me has seguido hasta este momento, si has tenido el coraje heroico de aguantarme todos estos minutos, aunque mi hijo dice que no hay nadie que llegue hasta el final de mis videos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pero tiene que ser algo concreto. ¿Qué vas a hacer? Voy a poner un negocio, voy a vender pasteles. Eso es un proyecto. Voy a fundar una transnacional. Voy a fundar un partido político. Voy a buscar la presidencia de mi país. Voy a dedicarme a una organización no gubernamental. Voy a dedicarme a la consejería profesional en negocios o en consejería o psicológica, la psicoterapia, qué sé yo, cualquier cosa. Eso lo va a determinar tu realidad, por supuesto. ¿Sí? Yo no puedo, por ejemplo, tener un proyecto como yo voy a ser cantante. Primero porque no sé cantar y segundo porque no tengo la edad para empezar a cantar, ¿no? Profesionalmente hablando. A lo mejor ahí borracho en un karaoke con mis amigos, sí, pero no me explico, no en profesionalmente. Entonces, eso es la realidad. Por eso quise partir yo de mi realidad. ¿Cuáles son mis condiciones? ¿Sí? ¿Qué puertas se me han cerrado pero qué puertas se me pueden abrir? A partir de este balance general, yo puedo establecer un proyecto que sea un proyecto realista, ¿no? Dentro de la organización, por ejemplo, el manager que te dice tenemos que incrementar cada trienio, no sé, el 10% de las ventas, 15%, no, qué sé yo, una cantidad ahí disparatada y pues su parte no está partiendo de la realidad, está partiendo del deseo y quien vive en virtud exclusiva del deseo termina por romperse la cara contra el piso. ¿Qué vas a hacer? Primera pregunta. Segundo, ¿cómo lo vas a hacer? Eso es un proyecto, ¿no? Hay una parte esencial de determinar, pues, ¿no? Las metas, las metas y los objetivos, pero luego hay una parte instrumental. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Necesito bajar 20 kilos. Me parece muy bien. ¿Qué dieta vas a seguir? ¿Qué sistema de ejercicios, qué rutina de ejercicios vas a seguir, verdad? ¿Cuándo vas a empezar? Y eso es bien importante. ¿Cómo vas a medirlo? ¿Cuánto pesas ahora? ¿Cada cuánto vas a pesarte? Y esta pregunta es la última. Es tan importante. Queridos amigos del mundo organizacional, escúchenme, por favor. Nunca dejen de preguntarse esto. ¿Quién va en tu equipo? ¿Quién va en tu equipo? No somos Quijotes. Si no hay un equipo perfectamente estructurado y perfectamente anudado, atado, estamos luchando, vamos a la guerra con una espada de trapo. Todos los héroes solitarios que han existido en el mundo y existirán están condenados a regresar a casa con la boca rota y a no conseguir grandes cosas. Los grandes proyectos humanos, intelectuales, arquitectónicos, científicos, tecnológicos,
responden a un trabajo de equipo brutal y a una conciencia de la importancia de ese trabajo en equipo. Por eso yo te pregunto, ¿quiénes van en tu equipo? Así que si quieres llegar a ese punto final, y aquí voy a firmar ya esto, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y quiénes van en tu equipo? Esas 3 preguntas tenemos ahí para entretenernos el resto de la vida. Bueno, muchas gracias, damas y caballeros, por su atención. Espero haber aportado 1 miligramo de valor. Si les interesa esto, pues compartan, suscríbanse, déjenme un comentario, díganme desde dónde me escuchan, ¿verdad? ¿Quiénes son ustedes? Es parte del diálogo y es parte de que esto tenga sentido. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.